Decía la periodista y urbanista Jane Jacobs que la ciudad no es un artefacto congelado, sino una coreografía viva de personas, tiempos y espacios. Un baile que gana sentido cuando en ella participan generaciones distintas, aportando pasos y ritmos diversos. Pero en Europa, y especialmente en Euskadi, el equilibrio se desplaza hacia las edades mayores, donde el envejecimiento de la población es estructural y sostenido. Según el Eustat, el 24% de las personas residentes en Euskadi tiene 65 años o más. En Bilbao, este fenómeno se acentúa. El 27% de su población tiene más de 60 años, con barrios como Uribarri o Begoña superando el 30%. Son datos que dibujan ciudades cuya planificación, servicios y prioridades responden cada vez más a una lógica de envejecimiento. Y en parte es normal que así sea. No podemos obviar nuestra realidad sociológica, ni dejar de atender a las personas mayores. Cuidarlas, escucharlas y adaptar la ciudad a sus necesidades es una responsabilidad colectiva. Pero eso no puede hacerse a costa de invisibilizar o aplazar indefinidamente las necesidades de los deseos y las formas de habitar de quienes son jóvenes hoy. Sin embargo, en los relatos dominantes, la juventud aparece casi siempre bajo sospecha o enmarcada en ciertos clichés. A veces como problema asociado al desorden y al conflicto, otras como recurso, como capital humano para el desarrollo económico y el emprendimiento, otras como consumidoras compulsivas de tendencias y contenidos digitales, o como generación frágil, atrapada entre la precariedad laboral y la ansiedad. Incluso en muchas ocasiones, como en suspenso, en una especie de moratoria social a la espera de acceder al estatus adulto. Pero más allá de esos estereotipos, la presencia juvenil se despliega de otras formas visibles en la ciudad. En ocasiones inventando sus propios espacios, organizándose para impulsar cultura independiente, abriendo espacios autogestionados, creando redes de apoyo o interviniendo en la ciudad desde prácticas informales, provocando dinámicas espaciales que no están previstas en la planificación urbana, pero que existen porque ellos y ellas decidieron habitarlas. Hoy vamos a hablar de todo esto, de lo que ocurre cuando la ciudad no se limita a tolerar a la juventud, cuando la reconoce, la escucha y la incorpora como agente activo en su construcción. Porque rejuvenecer la ciudad no es solo una cuestión demográfica, es también una cuestión política. Tiene que ver con repensar para quién se planifican los espacios y a quién se da voz en los procesos de diseño urbano. Y si no incorporamos las voces jóvenes, si no dejamos espacio para su presencia, su experimentación, su desorden, su diferencia, viviremos en ciudades que envejecen en su imaginación, en ciudades que no se atreven a ensayar lo que podrían ser. Bienvenidas y bienvenidos a otro de los podcasts ambulantes de Urbanbat Fest, el festival de arquitectura, urbanismo y ciudad que este año os invita a explorar cómo la arquitectura y el urbanismo pueden transformar la realidad de una juventud que sigue buscando su lugar en la ciudad. Un programa realizado técnicamente por Alberto de la Hoz y conducido por señora joven y chico mayor, o lo que es lo mismo, Arrate Presilla, y quien nos habla, Gorka Rodríguez. Hola, señora joven. Hola, chico mayor. Y hola a todas y todas las que habéis venido a seguir este programa en directo en La Perrera. Es que ricasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy no nos encontramos ni en tu casa ni en la mía. Hemos venido a La Perrera, un espacio juvenil público y municipal, ubicado en el barrio de Basurto, Bilbao, para hablar de ciudades envejecidas, ciudades que necesitan encarar el futuro con una mirada renovada. Como sabéis, este podcast no solo se escucha en directo y en nuestro perfil de Spotify, también lo vais a poder ver en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, nos adaptamos al lugar donde grabamos. Hoy hemos invitado a ocupar esta estupenda pantalla que tenemos detrás al jovencísimo editor y productor de vídeo, especializado en proyectos culturales, Guillermo Salazar. Hola Guillermo, ¿qué tal? Hola Arrate, os tengo preparada una colección de imágenes para ejemplificar de alguna manera aquellas ideas que tratamos hoy, desde memes a obras de arte contemporáneo, algunas con más ironía que otras, pero todas con algún tipo de manifestación estética. Pues nada, iremos viendo con qué nos sorprendes mientras seguimos en el programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Y como siempre, también contamos con música en directo, en este caso con los sonidos urbanos de la joven artista irundarra, Iraia Pérez, que pone voz, ritmo y cuerpo a esta conversación sobre juventud, ciudad y derecho a habitarla.
Hoy nos abre las puertas de la perrera Irati Berasategui, coordinadora de este espacio sociocultural dedicado a las personas jóvenes. Arratsaldeon, Irati, muchísimas gracias por acogernos. Kaixo, arratsaldeon. Para quien no conozca la perrera, cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Cómo nace este espacio? ¿Qué objetivos tiene? Vale. Bueno, para entender cómo la perrera llega a ser un espacio del área de juventud dedicada a la gente joven y desde la gente joven, hay que ir primero hasta el año 1922, cuando se construye este edificio. Es el momento de la industrialización y entonces, bueno, Bilbao necesita un espacio para almacenar todas las materias inflamables. Entonces, Basurto en ese momento se encuentra en la periferia de la ciudad y, bueno, pues se decide que este es un buen sitio para ello. Pero bueno, las cosas van cambiando y en el año 75 se construye un viaducto sobre Sabino Arana, que es la entrada principal a Bilbao. Entonces, bueno, pues ahí el edificio queda totalmente escondido, ¿no? Y desaparece un poco del mapa, ya no es un espacio adecuado para almacenar esas materias inflamables y empieza a tomar distintas funciones, entre ellas almacenes y entre ellas también una perrera. Una perrera en la parte del sótano, donde llegan los perros de fuera y están de cuarentena hasta que pueden entrar en la ciudad. Y bueno, después de todo esto, los ciudadanos y las ciudadanas deciden que ese viaducto tiene que desaparecer. Entonces, pues queda este fuera edificio. Los viaductos. Sí, sí. Eso es. Y bueno, pues pasa el tiempo, el edificio queda un poco abandonado, pero bueno, todavía se ve esa estructura un poco industrial y el área de juventud decide pues, poner aquí un proyecto, traer todo el área de juventud al espacio de la perrera para crear pues, un espacio en el que las personas jóvenes puedan crear, pensar, compartir, hacer uso de servicios, pero también hacer uso de espacios y de proyectos y participar en talleres y actividades. Entonces, bueno, pues en el 2022 se pone en marcha este proyecto con ese objetivo. Hablando que es un proyecto desde y para jóvenes, creo que tiene todo el sentido del mundo que seas tú, una persona joven, la persona que coordina el centro. Y me gustaría saber qué tipo de personas jóvenes se acercan a la perrera, qué buscan, qué demandan, cómo se relacionan con un espacio que está gestionado por la administración pública. Bueno, se acerca gente en distintos formatos, ¿no? Hay entidades o espacios que se acercan para hacer un uso del espacio para una actividad concreta, pero también hay gente joven con proyectos propios que quiere crear, porque la perrera ofrece distintos materiales, distintos instrumentos que pueden permitir desarrollar proyectos propios, además de programas, ¿no? Con financiación en algunos casos para desarrollar esos proyectos. Estas personas jóvenes en principio sí que demandan una cercanía, una flexibilidad a la hora del uso del espacio, de los materiales. Y bueno, creo que estamos intentando buscar el camino para ello. Y bueno. ¿Crees que ha cambiado la forma en la que las instituciones públicas piensan y se relacionan con la juventud? ¿Crees que la entienden como un sujeto político, como público consumidor, como fuerza creativa? Sí, o sea,
creo que se está haciendo un esfuerzo por entender a estas personas como sujetos activos, creadores con proyectos que pueden dar lugar a un cambio, a una evolución de la ciudad en este caso. También se comparte mucho en el caso de La Perrera con el barrio, intentando pues, incluir las necesidades del barrio en esos proyectos, y creo que sí se está intentando pues, cambiar ese enfoque, ¿no? De no un sujeto pasivo, sino alguien que puede usar esto como contenedor para que sea luego aquí lo que surge, lo que cambie las cosas. Y en esa relación con los jóvenes, en esa relación con el barrio, ¿qué retos encontráis para implicar a las personas jóvenes de manera activa, y qué mecanismos utilizáis para buscar esa relación y esa participación de las personas jóvenes? Esta es una de las cuestiones más complicadas, ¿no? Buscar esos canales de comunicación con la juventud. Bueno, por una parte intentamos implicar a la gente joven en el desarrollo de los proyectos, que sean ellas las que propongan actividades y puedan pues, llevarlas a cabo aquí, y también que a través de pequeñas formaciones o pequeños incentivos que puedan de manera autónoma luego seguir creciendo, creando, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo percibes la relación entre este espacio público y esas otras iniciativas independientes que también forman parte de la vida juvenil de la ciudad? Comentabas las del barrio, pero bueno, o sea, la ciudad es muy amplia y tiene muchas actividades, sí, ¿no? Creo que el modelo de gestión de los espacios, ¿no? De espacios públicos y esos espacios independientes, pues es muy distinto, ¿no? La organización que trata de llevar a cabo los proyectos en cada caso, y bueno, se trata de buscar una comunicación dirigida muchas veces a públicos distintos, ¿no? Creo. Y pues bueno, estamos intentando pues, que de momento no ha habido ningún caso de tensión y bueno. Bueno, tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? Todavía os queda recorrido. Todavía. Eso es, y formas ya inventaréis nuevas formas de acercaros a la juventud. ¿Y qué papel crees que debería tener un centro como este en la construcción de una ciudad más justa, más inclusiva, más habitable? Sabiendo que es el único centro como este en la ciudad. Sí. Pues bueno, entenderlo un poco como un laboratorio, ¿no? Donde la innovación tenga lugar, y como he dicho antes, no usarlo como, creo que, contenedor de no pensar que La Perrera es el producto, bueno, no sé si la palabra producto es muy, pero sino que lo que surge aquí, lo que se lleva a cabo aquí es lo que permite luego pues, generar ideas y cambiar el camino, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Un espacio lleno de potencial. Y pues nada, es que ricasco, Irati, por abrirnos las puertas de La Perrera y ayudarnos a entender mejor qué significa gestionar un espacio juvenil de iniciativa pública. Es que ricasco. Un aplauso para Irati. Antes de seguir, vamos a asomarnos un poco a la pantalla. Guillermo, ¿qué imágenes te han sugerido esta conversación que hemos tenido con Irati? A veces, Arrate, las prácticas independientes o disidentes no son compatibles con la institución porque perderían parte de su ser. Haces como un pacto con el diablo, como pongo en esta imagen. Pero en ocasiones no hay acuerdo, sino que toca ser creativos y adaptarnos. Adaptarnos, como en el caso de Sara Ross, que es una artista que ha realizado una propuesta, una respuesta creativa a los males de la incomodidad urbana. Estamos viendo en estas imágenes unos trajes acolchados que recuerdan a un chándal, pero que el artista ha confeccionado para adaptarse al espacio que existe, el espacio inmutable de la ciudad, y usa los cuerpos de los modelos para hablar de convivencia con los otros, el banco, y uno mismo, el propio cuerpo. Quizá esa incompatibilidad no lo sea tanto, aunque uno sea diferente, es capaz de encajar. O sea que ahora
además de abrigo y paraguas, para sobrevivir en esta ciudad vamos a necesitar trajes acolchados. Sí, el kit de supervivencia, ¿no? El billete del metro, la mascarilla y un Archie Suite de estos para poder sentarte en un banco. Total, que somos nosotras las que tenemos que ir acolchándonos para encajar, ¿no? Anda que... Es un poco esto que llevamos comentando unos cuantos programas, ¿no? De tener que encajar en el mobiliario urbano existente, en esos pinchos, bancos imposibles, muros que nos impiden, ¿no?, crear una ciudad a medida de las personas jóvenes y que nos obliga a encajar. ¿No te gustan los Archie Suites estos? No. Te estás haciendo mayor, señora joven, y no estás a la moda. Pero bueno, está bien recordar que no todo se puede ni se debe planificar, que algunas cosas necesitan salirse de los planos o del traje. Y para eso tenemos a Ireia Pérez, que no necesita traje para encajar, solo necesita su voz para desbordar el espacio. Tras el segundo tema de Ireia Pérez, abrimos un diálogo a dos voces para imaginar cómo sería una ciudad más joven, más plural y más abierta a lo que está por venir. Dos mujeres que desde trayectorias distintas comparten un mismo objetivo: cuestionar cómo planificamos lo urbano, a quién escuchamos y qué voces y prácticas seguimos dejando fuera de la planificación urbana. Por una parte, Nerea Arambarri, arquitecta, investigadora y editora del libro que tenemos aquí, Ciudades más jóvenes,
una obra que reúne miradas diversas para repensar lo urbano desde la participación activa de la juventud. Arratsaldeon, Nerea. Arratsaldeon. Y por otra parte, Itxaso Larramendi, también arquitecta, socia de la cooperativa Tipi, desde donde impulsáis procesos participativos con una mirada situada en la vida cotidiana y en las realidades concretas de quienes habitan la ciudad. Arratsaldeon, Itxaso. Arratsaldeon. Nerea, vamos a empezar contigo. En el libro Ciudades más jóvenes que tenemos aquí, como dice Arrate, reunisteis reflexiones desde distintos campos para pensar en ciudades que se cuiden, se rejuvenezcan y den espacio a la participación juvenil. ¿Qué significa para ti pensar en una ciudad más joven y qué urgencia o vacío queríais abordar con el libro? Bueno, pues comenzaré por daros las gracias por la invitación primero, ¿no? Y también presentando el libro, que es parte de una colección más amplia sobre la ciudad en general, la ciudad 2030, tomando como marco ese paradigma que hemos creado junto a mis compañeros Roberto, Fernando, María Jesús. Y realmente todos los libros pretenden aunar, digamos, miradas, voces diversas sobre un tema en concreto. En este caso nos acogemos como hilo conductor a la juventud, ¿no? Al tema de la juventud desde muchísimas perspectivas, ¿no? Desde lo político, pues atendiendo a la participación de los jóvenes, también atendiendo a la participación de la infancia incluso, ¿no? En diferentes procesos que engloba la ciudad, entendiéndolo como un sistema, no únicamente como entidad física, desde lo más económico, la precariedad laboral, el talento joven, el retorno del talento que ha tenido que salir fuera, desde la emancipación de la vivienda, muchísimas perspectivas, ¿no? Entonces, para mí, todo eso y mucho más es la ciudad joven, ¿no? No existe un imaginario único y como trabajan también en Tipi, pues al final también la ciudad joven en cada caso pues se adaptará a lo que es cada lugar y las circunstancias que en ese momento existen, ¿no? Pero a mí siempre que pienso, ya a título personal, ¿no? En Ciudad Joven me imagino esa persona, ese carácter joven, ¿no? De energía, como sin miedo a cambiar, a experimentar, valiente, ¿no? Creativo, innovador. Y yo me quedo un poco con ese imaginario que engloba todas estas perspectivas a la vez. También señaláis en el libro que las ciudades se planifican a menudo sin contar con las generaciones jóvenes, ¿no? Que son uno de los grandes ausentes de la planificación urbana. ¿Por qué creéis que ocurre esto y qué consecuencias tiene para dar forma y diseñar las ciudades en las que vivimos? Bueno, yo creo que están ausentes en la planificación urbana y en cualquier proceso, digamos, institucionalizado, podríamos decir, ¿no? Ya se ha hablado en podcasts anteriores del peso político que pueden tener... ¿Has escuchado los podcasts anteriores? Sí. Hacer lo mismo, escuchad los podcasts anteriores. Y son recomendables, ¿eh? Están en Spotify y están en YouTube también en vídeo. Entonces, bueno, ya se hizo alusión al peso político de los jóvenes y el interés político que puede haber detrás de esa ausencia de determinados colectivos, y no hablo únicamente de la juventud, ¿no? Y por otro lado también veo que la planificación urbana como tal, como la entendemos, ¿no? es un instrumento normativo que al final tiene procedimientos muy establecidos y se está abriendo muy, muy lentamente, pero a otras formas de participación más allá de la pura consulta, ¿no? El feedback. Y hay complementos, ¿no? Hay dinámicas complementarias que se están dando desde la planificación estratégica o urbanismos mucho más cotidianos, tácticos, etcétera, que yo creo que sí que abren espacio para la participación de una mayor diversidad de agentes de la ciudad, incluyendo la juventud, ¿no? Pero es cierto que en la participación, digamos, más normativa o más oficial, se da prioridad a un conocimiento muy técnico, digamos, y quizás sí que necesitamos abrir, digamos, ese espacio para otro tipo de conocimientos, de experiencias vitales, culturales, otras formas de vivir, etcétera, ¿no? Itxaso, ¿podrías añadir algo a esto? ¿Por qué no se incluye de forma definitiva y de una forma como mucho más asertiva y efectiva a los jóvenes en la planificación urbana, y qué consecuencias tiene esto para nuestras ciudades? A mí, pensando en ciudad y juventud, me parece como especialmente interesante la franja de edad como entre 14 y 18, vamos a decir, porque es una edad que todavía no tiene voto, por lo que no tiene una participación formal en la política, vamos a decir, y por otra parte, en nuestro contexto suelen ser edades en las que la gente todavía no trabaja, por lo que tampoco tiene como una capacidad económica, por lo que me parece como un colectivo o como una franja de edad interesante como para difícil de apropiar, porque bueno, pues por las razones que he dicho, ¿no? Y aparte porque es una época como muy de transición y también ya de utilizar la ciudad, empezar a utilizar la ciudad con autonomía. Entonces,
no sé, me parece interesante como pensar en esa franja de edad para cuestionarnos como por qué no estamos, pues, porque creo que eso es una franja de edad como poco apropiable y poco rentabilizable. Carlos Feixa, en el primero de los capítulos que tenéis que escuchar, hablaba de la necesidad de incorporar incluso en el derecho a voto a personas menores de 18 años y se ponía como incluso provocativo y no sé si radical, y decía que había que empezar a votar incluso desde que nacemos, ¿no? Delegando el voto en las personas mayores, pero que ahí hay como perdemos parte de lo que tal vez podría ser una ciudad más joven de mirada y más joven de atender a ciertas necesidades que tampoco a través del voto y de la democracia representativa se cubren, ¿no? Sí, me parece como que esa puede ser como una de las razones por las que no se atiende y no se da legitimidad y como sí, a dicho colectivo, ¿no? Cambiando un poco de tercio, en el libro también recogéis algunas reflexiones sobre la participación política y sobre la participación política de la juventud, sobre el papel de las redes comunitarias y sobre el activismo fuera de las instituciones. ¿Cuál creéis que es la relación entre las instituciones y la juventud, especialmente aquella juventud que practica activismo fuera de las instituciones? ¿Hay puentes? Bueno, ligando un poco la pregunta con lo que estabais comentando anteriormente, ¿no? Hay un capítulo precioso en el que habla también de la participación o de las capacidades o las herramientas de participación que tenemos que cultivar desde la infancia, ¿no? Que al final el voto político es una forma de participación política, pero no es la única, ¿no? Es la más visible y la que más influencia política tiene, pero hay otras formas de participación, ¿no? Y yo creo que ligando ahora ya con la pregunta, este espacio, La Perrera, es un ejemplo claro, ¿no? Que al final es un espacio, digamos, a un empoderamiento de la juventud para que puedan construir sus propios proyectos, muchas veces vitales, ¿no? De que con lo que hagan aquí puedan tener trayectorias que ellos mismos vayan formalizando, ¿no? Y desde ahí hasta, digamos, esa participación política muy basada en el voto hasta en movimientos más organizados, ¿no? Como este u otros que yo creo que todas y todos conocemos, hasta, digamos, una participación política ya en lo cotidiano, ¿no? El everyday politics que decimos, ¿no? Que al final también es una forma de empoderarnos políticamente y a través de los actos cotidianos y de nuestras formas de actuar, de relacionarnos, de vivir, también reivindicar, ¿no? Los valores en los que creemos. Y en ese sentido creo que tiene que haber puentes. No tenemos los suficientes probablemente, pero yo creo que este espacio es un ejemplo de que se ha hecho un puente. Necesitamos muchos más, ¿no? Se quita un viaducto y se ha creado este otro puente, ¿no? Como metáfora, pero efectivamente se necesitan muchos más, ¿no? ¿Y tú, Itxaso, también crees que la institución puede realmente abrirse a estas prácticas que hablábamos, que son un poco más disidentes o más de los márgenes? Creo que la institución puede jugar, bueno, debería de dejar hacer más y en ese dejar hacer tomar una función de proveer también, ¿no? Y creo que ahí hay como un gran reto todavía. Sí que creo que hay espacios como este en los que se cuenta con la participación de las personas jóvenes y hay espacios para utilizar y para pensar juntas, pero bueno, creo que todavía hay camino para crear mecanismos para gestionar conjuntamente, incluso dejar gestionar y proveer. Otra cosa de la que hablábamos el otro día tú y yo en una conversación previa al programa, me decías que muchas veces, tal vez, o seguramente con buena intención, de atender necesidades concretas, terminamos encasillando a las personas en categorías cerradas. Niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, migrantes, y que esto puede de alguna forma simplificar realidades complejas y acabar generando supuestas respuestas uniformes para vivencias muy diversas. ¿Creéis que tiene sentido planificar para colectivos específicos o esta forma de pensar la ciudad nos limita? Vale, yo aquí me quiero extender un poco. Adelante. Porque es como, me parece que hay una tensión, o bueno, me interesa como la tensión que hay entre atender a necesidades específicas y abordar o como la diversidad poblacional que existe, ¿no? Pero creo que muchas veces, más que a simplificar realidades, nos lleva a pensar y a diseñar de forma departamentalizada
Y creo que porque las vivencias y las experiencias sean diversas, eso no tiene por qué llevar a que las soluciones espaciales también deban de serlo. Es decir, creo que hay que diseñar y pensar con la diversidad de la gente que habitamos las ciudades, pero más en pensar en con más que con el en para. O sea, para sí, para todas, pero con esa diversidad. Y en ese sentido, creo como que hay que tener cuidado, y o sea, yo también en mi trabajo es como que algo como que tengo presente, ¿no? En no esencializar a los colectivos en cuestión. Es decir, si estamos pensando en que queremos construir ciudades para las personas que viven en ellas y no pues para turistas, no para personas que entienden como la ciudad como un bien a rentabilizar, si ese es el foco, que por lo menos ese es el foco desde el que yo trabajo y en el que yo creo que hay una base común que a todas nos hace bien, ¿no? Entonces, me parece, quería traer como la referencia del manifiesto xenofeminista, que es un texto que nada tiene que ver, no habla de urbanismo, pero me parece interesante porque hay un momento en el que ellas, es de un colectivo que es Laboria Cubonics, y ellas abogan por recuperar como la idea de lo universal, pero no lo universal específico que ha creado la modernidad, ¿no? Pues el hombre supuestamente autónomo, etcétera, sino un universal complejo y construido desde abajo, desde una mirada interseccional, ¿vale? Entonces, y creo que eso traído al urbanismo, a mí me resuena creo que ese universal es como la vida cotidiana de las personas que viven en los lugares, y cuando tú miras desde ahí, esas vidas cotidianas son diversas. Entonces, ¿cómo tener en el foco político y foco de acción esa mirada y ese lugar nos obliga a ampliar la mirada, ¿no? De cuál es esa vida cotidiana, cómo sostenerla, ¿no? Pero ¿Y cómo lo hacemos, no? Porque si abandonamos un poco, es la duda que me entraba también el otro día hablando contigo, si abandonamos ese enfoque de perspectiva, ¿no? De vamos a atender a las necesidades del conjunto de la ciudadanía y entendiendo que es diversa, pero si perdemos el foco de perspectiva de pensar en las mujeres, sin desatender al resto de colectivos, pensar en las necesidades de los niños y escucharles, pensar en las necesidades de los migrantes y escucharles. ¿Cómo lo hacemos para integrar en un proceso, por ejemplo, de diseño urbano todas esas perspectivas de forma conjunta? La cuestión es que en la práctica muchas veces es el cómo y el proceso de hacerlo con esa diversidad poblacional, porque luego muchas veces el resultado, es decir, una acera ancha es cómoda para una persona que camina despacio, para una niña que puede ir caminando y puede jugar, o para una persona que va con un carrito. Entonces, creo que la cuestión es como pensar en los cómo y para eso pues abrir espacios de diálogo y de decisión conjuntos, claro, que se acerquen y se adapten a las distintas realidades de las distintas personas que vivimos en los sitios. Es decir, no pensar que yo voy a llamar a la participación porque los procesos urbanísticos están gestionados desde la administración pública, entonces, bueno, no, sino ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la tuya? ¿No? Y adaptarnos a esas realidades. Fomentar cualidades que hagan que las personas diversas puedan ocupar la calle y los barrios. Es decir, crear barrios poblacionalmente diversos. ¿Y eso qué es? Que haya viviendas de rentas distintas, tipológicamente distintas, que haya opción de usar gratis la calle, que haya opción de sentarse, de organizar. Que cada vez es más difícil. Pues sí, y eso. Nerea, ¿algo que añadir? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Al final, en parte, yo también creo que el hecho de utilizar categorías o cajas, ¿no? Nos ayuda también, ¿no? Es inevitable hacerlo. Y, o sea, imaginémonos nuestras casas sin cajones y cajas, o sea, sería un caos absoluto, ¿no? Entonces, de alguna forma, las categorías también nos ayudan a entender la complejidad que tenemos delante, ¿no? Tenemos una diversidad tan infinita y cada vez mayor, diría, que es inevitable intentar buscar herramientas o formas de hacerla comprensible y manejable en cuanto a la capacidad de acción que tenemos. Ahora, es cierto que esas categorías
también simplifican la propia complejidad, ¿no? Por lo tanto, nos ayudan y a la vez nos limitan a realmente responder a la propia complejidad con la complejidad que requiere. Y estoy de acuerdo con ella en que yo creo que es súper importante ahí el cómo, ¿no? Nos ayuda a entender esa complejidad, de alguna forma nos ayuda a empezar a accionar, pero tenemos que en el cómo, en el proceso, ser capaces de abrir esas cajas, ¿no? De alguna forma, porque siempre van a aparecer cosas, elementos, personas, iniciativas que no encajan en las cajas tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo dejamos de ser tan herméticos en las formas de hacer, tanto en las categorías de las personas como en las propias iniciativas, departamentos, todo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el cómo nos ayude a transversalizar, digamos, toda la trayectoria? Se me ocurre un poco también que esto se puede trasladar un poco a la arquitectura, o sea, además de la ciudad. De repente tenemos un edificio que es solamente para jóvenes, ¿no? O tenemos residencias que son solo para personas mayores, o tenemos edificios que son solo para adultos en los que hay que estar en silencio, ¿no? Y los niños no tienen sitio. Bueno, ¿no? Por traer como esta reflexión también a la escala del propio edificio que plantea esa dualidad, ¿no? Necesitamos un sitio en el que estar, pero también necesitamos un sitio en el que encontrarnos con las otras, y en realidad las necesidades que tenemos son diversas pero parecidas, ¿no? Y si conseguimos, ¿no? Un poco creo que también trasladar a este espacio en concreto, creo que también es una reflexión interesante. Pues muy de acuerdo con las tres, ¿no? Y hablando de cajas y de necesitar espacios diversos, me surge otra cuestión también que está bastante en la agenda y en el debate público y que tiene que ver con desarrollar todas esas prácticas, estén en cajones o no, o sean cajones donde mezclas los calcetines con los gallumbos y de vez en cuando metes una manzana, que vivimos en un mundo crecientemente hipervigilado, ¿no? Entonces, es verdad, hablando de cajones, que son cajones muchas veces en el que incluso quieren meter una cámara para saber qué está pasando ahí continuamente, ¿no? Y que nada o casi nada escapa al control institucional o de quienes dominan el mercado. En un contexto como este, pensar en espacios de autonomía para personas jóvenes, porque es el tema que nos trae hoy a este programa, creo que parece casi imposible, ¿no? Y no solo por la juventud, por ampliar un poco el marco y no seguir encasillando. En uno de los festivales, de hecho, de Urbanbat de hace unos años, hablábamos de la invisibilidad como condición de posibilidad, sobre cómo hay prácticas culturales y políticas que solo pueden ser libres, críticas y transformadoras si no están sometidas al escrutinio constante. ¿Qué tipo de espacios urbanos permiten hoy que las personas jóvenes, en este caso, habiten la ciudad con autonomía? ¿Conocéis lugares o proyectos, situaciones donde esto esté ocurriendo, aunque sea de forma precaria o frágil? Yo quería traer bueno, yo vivo en Bilbo, entonces voy a traer ejemplos de Bilbo, pero en Bilbo tenemos espacios como Carmela o Sarean, que son como proyectos que yo conozco súper de cerca, que al final son espacios en los que la gente joven se autoorganiza, promueve aquello que le interesa, se posiciona políticamente y luego también se hace cargo del espacio y de lo que sucede en él. Por tomar dimensión, yo qué sé, Carmela es un espacio que acoge como 30 proyectos diversos, como desde un gimnasio al movimiento feminista de Santutxu a una liburutegi, que es Bestiac. Y que no dejan de ser espacios que tienen un vínculo con la institución también a través de convenios. Eso es, pero, pues por ejemplo, me parece que sería interesante que fuese más habitual esta práctica de la cesión de uso y el dejar a la autoorganización a la juventud. Creo que tiene que haber como diversidad de modelos de gestión, pero creo que ese modelo es necesario también para que la gente joven promueva aquello que le interesa y se haga cargo de ello, porque es que una cosa va de la mano de la otra. Uh-huh. Yo me hacía pensar, ¿no? Cuando preguntabas esto, Gorka, de alguna forma el hecho de, o sea, la supervigilancia, ¿no? La hipervigilancia que mencionabas, para mí, o sea, es un síntoma de que algo está fallando por debajo de esa realidad, ¿no? Y me hacía pensar que realmente las instituciones promueven esa vigilancia porque hay una desconfianza de las instituciones hacia la juventud. Y a su vez la juventud está reivindicando espacios de autonomía e invisibilidad porque también hay una desconfianza desde la juventud hacia las instituciones, ¿no? Entonces, para mí, más que encontrar esos espacios, digamos, sin vigilancia, sin escrutinio,
deberíamos reflexionar sobre cómo podemos abordar realmente el problema de fondo, ¿no? Cómo podemos trabajar en construir esa confianza entre unos y otros y que realmente exista una relación donde sea posible generar esos espacios de autogestión sin que tengan que ser invisibles, ¿no? O sin que tengan que estar a escondidas, digamos, del escrutinio, ¿no? Y que sea aceptable, digamos, en general para el público que existan esos espacios de autogestión. Va mucho más allá, ¿no? Ya estamos hablando de cómo actuamos, ¿no? De los valores que tenemos y de cómo queremos relacionarnos los unos con los otros, cómo confiamos los unos con los otros. Por lo tanto, para mí es ir un poco más allá. Evidentemente, yo creo que sería estupendo, ¿no? Generar este tipo de espacios y a través de la generación de estos espacios también vamos construyendo confianza, ¿no? Así que tampoco esperemos a que haya confianza para empezar. Pero bueno, yo creo que es un proceso largo, pero que tiene que ir más allá del espacio físico, ¿no? Tiene que ir más allá para abordar ya el problema de raíz, digamos, que es esa desconfianza. Y aparte de estos ejemplos como en positivo, estos pretextos también como que también en positivo, a la contra, ¿qué elementos de diseño urbano, ya sean arquitectónicos, normativos, simbólicos, creéis que están impidiendo que las personas jóvenes habiten la ciudad? Creo que hay una cuestión de los tiempos, ¿no? Los tiempos del urbanismo, que son como muy extensos, sí. Y luego el hecho de que no existen, o bueno, sí existen, pero no muy a menudo existen como estructuras de colaboración conjuntas estables y muchas veces la participación de la juventud, en este caso, que es de lo que estamos hablando, va como a momentos muy puntuales y en temas que son solo aparentemente de interés de las personas jóvenes, ¿no? Lo que pasa a veces también cuando trabajas con la infancia, que parece que solo pueden opinar sobre los parques infantiles. Pues bueno, ahí hay como muchas veces una mirada como paternalista y bueno, y pues que no le da legitimidad también a las miradas y a las experiencias a algunas miradas y experiencias, ¿no? Para mí no es tanto el problema del diseño urbano en sí, ¿no? Estoy de acuerdo en que evidentemente cuantas más miradas incluyamos en el proceso de diseño, pues más rico, más flexible y más digamos, va a responder mucho mejor a lo que necesitan o les interesa a la ciudadanía, pero también incluyendo a la juventud. Pero es verdad que también eso es cambiante y el diseño de la ciudad, o sea, es muy estático al final. O sea, diseñamos un parque y a no ser que inventemos mecanismos un poco más así, ¿no? Al final una plaza va a ser esa plaza durante 50 años probablemente, ¿no? Entonces, para mí, insisto en que no es tanto el objeto físico de la ciudad, sino la propia relación que hay detrás para que estas dinámicas sean factibles, viables, deseables por todas las partes, por ambas partes, ¿no? Y por múltiples partes, ¿no? Por no dicotomizar un poco el problema. Y me ha encantado las imágenes que has puesto de las colchonetas, porque al final, a ver, es una imagen radical, pero es verdad que si realmente un colectivo joven quiere hacer algo, busca la forma de hacerlo a pesar de que los espacios sean como son, ¿no? Y aunque puedan tener ciertas barreras, se busca la manera de hacerlo, ¿no? Muy bien, muy de acuerdo también sobre la capacidad del arte para traer este tipo de reflexiones, ¿no? Y criticar la forma en la que vivimos y construir como esos otros imaginarios. Nerea, en el primer episodio de esta serie del podcast hablamos sobre cómo la ciudad se vuelve un espacio hostil para la emancipación. Fue uno de los temas centrales de ese primer podcast. Vamos a hablar, no tanto en este caso de arquitectura, me llevo la pregunta que te ha hecho Arrate a las políticas urbanas, ¿no? No sé si conoces políticas urbanas que estén contribuyendo no sé si al bloqueo o al desbloqueo también para la emancipación juvenil. A ver, el problema de la vivienda en la juventud es el problema de la vivienda, ¿no? Para la juventud y para muchos otros. Yo creo que es aún más acusado en el caso de la juventud. Pero tiene como muchas capas de fondo, ¿no? Y yo creo que se ha hablado en podcast anteriores también, ¿no? Como la vivienda, pues muy lejos de ser una respuesta a una necesidad básica, es un derecho, ¿no? de las personas. Pues se ha convertido en un bien con el que hacer dinero, básicamente, ¿no? También podemos hablar de la proliferación de viviendas turísticas y la tensión que genera en los barrios. El plan de los barrios tensionados, no sé muy bien cómo se llaman, se están haciendo políticas, ¿no? Se están tomando medidas, pero me da la sensación de que son como poner una tirita cuando tienes una enfermedad muy, muy de fondo, ¿no? Que no se va a curar con limpiar la herida y poner una tirita.
Y va mucho más allá, porque al final también nos quejamos de que, qué caro es mi alquiler, pero luego, en cuanto tenemos la ocasión de tener una segunda vivienda en propiedad, ¿qué decidimos, ¿no? ¿Ponemos un alquiler de nuestra vivienda más o menos bajo para que la persona no sufra para pagarlo? ¿O realmente pensamos en me va a dar 200 eurillos más al mes y voy a aprovecharlo, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a los valores, ¿no? De alguna forma, pero... y lo mismo con los alquileres turísticos, ¿no? Cuando vamos fuera somos los primeros, ¿no? Que muchas veces nos alojamos en este tipo de... Entonces, yo creo que va más allá y se están tomando medidas, pero o sea, el problema es muy estructural, muy complejo, y yo creo que requiere de muchas más fuentes políticas de otros departamentos y de otra forma para abordarlo. Sí, creo que sobran tiritas y falta intervenir de forma global, ¿no? Falta como un sistema de salud que permita cuidar el cuerpo en su totalidad y revitalizarlo. Y no sé si tenéis alguna alternativa para pensar ciudades que cuiden, hablando de cuidados, que atraigan y se rejuvenezcan, ¿no? Si tenéis algún ejemplo donde podamos encontrar esas ciudades más jóvenes de la que tú hablabas en el libro y que ya estén en marcha. La pregunta es un poco para las dos, ¿eh? A ver, yo... puedo poner ejemplos, pero al final yo creo que cada ciudad tiene que buscar su propia forma de rejuvenecer la ciudad y lo que significa realmente ese rejuvenecer para ese contexto en concreto, ¿no? Para la sociedad que tiene, para las circunstancias que está viviendo. Pero bueno, yo creo que desde el top-down o desde las instituciones, el European Capital of Youth, ¿no? Las capitales europeas sí que han promocionado, por ejemplo, bastantes iniciativas potentes, ¿no? Pues me vienen a la cabeza algunas en Dinamarca o incluso en Albania que pues transforman edificios pues como La Perrera o este tipo de iniciativas, o amoldan espacios públicos también para acoger eventos, festivales alternativos, skate, movimientos, digamos, juveniles y de otro tipo. Y de alguna forma también ayudan a que se estabilicen, digamos, estas iniciativas. Pero yo iría más que a lo más espectacular que puede ser todo eso, a lo más cotidiano también, ¿no? ¿Cómo hacemos realmente para que en nuestro barrio, en nuestras ciudades, la forma de hacer las cosas, ¿no? Vaya hacia una mayor creatividad, una mayor innovación y esa apertura de traer muchas más visiones y perspectivas en la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo incluyendo a la juventud, ¿no? Y tú, Itxaso, que te dedicas más a la participación, ¿cómo podemos hacer o qué tiene que cambiar para que las voces que están siendo invisibilizadas, que son, o aquellas a las que solo invitamos de vez en cuando a participar, para que no sean invitaciones puntuales, sino que sean verdaderas protagonistas en la toma de decisiones y en la construcción del espacio urbano? Yo creo que un poco lo que he dicho antes de crear estructuras de colaboración como estables en el tiempo. Sí que traía, por ejemplo, el ejemplo de los pactos de colaboración de Bolonia, que es como un ejemplo bastante conocido. Es un modelo desarrollado en la ciudad de Bolonia que la administración lo que hace son como pactos puntuales en los que la administración toma un rol sobre todo de proveedora, tanto de financiar, por ejemplo, rehabilitación de espacios o incluso material, acompañamiento a las personas, y la ciudadanía se compromete también a llevar a cabo ciertas actividades, etcétera. Entonces, creo que es interesante como pensar en el urbanismo, como ha dicho Nerea, lo que construimos no se mueve, entonces tiene que ser una disciplina garante, ¿no? Y que tenga está bien que tenga que sea burocrático, pero creo que necesitamos combinar esas herramientas como con otras herramientas más flexibles que nos permitan un poco vivir de forma un poquito más desordenada, un poquito más espontánea, porque creo que muchas veces hay como un pensamiento muy generalizado, ¿no? De que lo que no es ordenado es el caos, y muchas veces la hiperregularización y como la vigilancia lo que hace es como distanciarnos entre nosotras y también desposeernos de la capacidad de hacer y de hacernos responsables de lo que tenemos alrededor, ¿no? Sí, ¿no? La norma, la burocracia, al final nos encasilla, nos meten esas cajas que comentábamos, ¿no? Sí. Y pues nada, pues es que ricasco a las dos, Nerea y Itxaso, por ayudarnos a mirar la ciudad desde otros lugares. Nos quedamos con la idea de que una ciudad más joven no es solo cuestión de edad, sino de abrir el espacio a lo que todavía no ha sido normativizado.
y que para eso necesitamos escuchar y cuidar esas formas de habitar que no siempre caben en planos y reglamentos. Es que ricasco. Guillermo, ¿qué tal estás? ¿Qué te sugiere todo esto de lo que hemos hablado? Hemos hablado de ciudades envejecidas, de la necesidad de espacios de autonomía y sobre cómo se planifica la ciudad, de lo que queda fuera de los planos. ¿Qué nos traes en imágenes para resumir un poco esta conversación? Gracias, Gorka. A veces uno se siente como un niño cuyo balón ha caído al lado de lo que no es accesible para él, ¿no? Pero os voy a enseñar una serie de fotografías realizadas por el artista Romain Jacquet Lagrès, que presenta la ciudad de Hong Kong, que a pesar de su exponencial crecimiento y creación de edificios de lujo, ilustra el espíritu y resiliencia de su gente y el alma de sus barrios antiguos. Una ciudad que su plan es evolucionar y hace edificios para el futuro. Sin embargo, en esta misma ciudad, las personas encuentran su propia forma de vivir y como sus tradiciones y demás se amoldan a el espacio y el plan que tiene la ciudad para ellos. Se monta su propio plan. Es un poco lo de siempre, ¿no? La ciudad no prevé, pero la gente siempre se organiza, aunque sea en estos hostiles tejados de hormigón. Pues tendremos que subir a esas azoteas y rescatar esos balones, esos cochecitos a pedales para bajarlos y recuperar la calle. Y a la calle nos traslada precisamente la música en directo de Iraya Pérez, que nos recuerda, a golpe de beatbox, que la ciudad también se compone de ritmos y sonidos.
Iraya, toca hablar un poco contigo, que llevas poniéndonos música un buen rato en el programa. Me gustaría saber cómo empezaste en el mundo del beatbox, porque hoy nos has traído música un poco más ya procesada, elaborada con instrumentos electrónicos, pero vienes de un beatbox más tradicional, de trabajar el sonido solo con tu cuerpo y con tu voz. ¿Cómo llegas al mundo del beatbox? Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Y básicamente no tengo así como una historia muy... Espera, que tengo un efecto puesto. Así como muy espectacular así, pero o sea, yo desde YouTube, desde internet, descubrí a un chaval que tenía 11 años, así tendría, de un concurso de talentos, y dije, si este chaval puede, yo también. Y me puse a mirar vídeos de tutoriales y así, y hasta ahora. Y sin embargo, has ganado el Campeonato de España de Beatbox en 2020 y has sido subcampeona en 2022 y 2025, si no me equivoco, Soriona, que en primer lugar. ¿Qué ha significado para ti este reconocimiento en tu trayectoria artística? Pues, aparte de poder decir que soy campeona y subcampeona de España, también ir a los eventos del beatbox, de juntarte con gente que hace un poco lo mismo que tú, porque no es como algo como muy que se vea a pie de calle, ¿no? El beatbox es como algo un poco underground, un poco que viene como, ¿no? Como se dice, como la gente un poco friki, ¿no? En plan, un poco especial, que hace sonidos con la boca y cosas raras, ¿no? Pero entonces juntarte como en esos eventos, como con la gente, estar con ellos, que te enseñan, si pones la boca así, no sé qué, haces como diferentes sonidos y como pues estar con ellos. Luego a raíz de ahí pues como el público, también ver el público que hay en un evento de beatbox, o el público que pueda haber ahora aquí o viendo beatbox y tal, cómo escuchan y cómo reciben el beatbox es bastante diferente. A mí eso me llama bastante la atención. Como también se ve como el beatbox algo como, wow, hace beatbox, hace música con la boca, es como muy difícil, realmente no es tan difícil, es como hablar, y cuando tú hablas, tú mezclas palabras y sonidos, voz, ritmos, vas con ritmo también, y realmente los sonidos como más básicos del beatbox son letras, o sea, un bombo es una P, una caja es una PF, o sea, todo se relaciona con hablar también. Entonces, eso creo que me he ido un poco, pero... Bueno, me sorprende que digas que el beatbox es algo muy underground, que no se ve mucho en la calle, porque sí que realmente tiene mucha relación con la calle, ¿no? Y con la improvisación en espacios abiertos, aunque luego se hayan hecho campeonatos y se esté produciendo como mucho beatbox en espacios cerrados, pero ¿por qué está realmente tan ligado a la calle, por lo menos en su origen, y cómo vives tú esa dimensión urbana del beatbox? Sí que está, o sea, históricamente el beatbox nace de la calle, de no tener recursos económicos y hacer tu música con lo que tienes, con tu cuerpo, o sea, no necesitas nada, o sea, no es como tocar un instrumento, una guitarra, que necesitas la guitarra para poder tocar ese instrumento. O sea, el instrumento y la máquina eres tú. Entonces, sí que o sea, la gente se juntaba en la calle mucho y hacía pues improvisaciones con raperos, sobre todo como base, ¿no? Se ha sido como el beatbox base de el rapero o la rapera para hacerle como una base, ¿no? Y yo realmente no he estado nunca como en esos mundos de rap, pues sí que está muy ligado al hip hop, al mundo del rap y tal, pero yo no, o sea, no vengo, me gusta el rap, escucho rap y tal, pero no vengo yo de ese mundo como de tan metido en el hip hop o de hacer beatbox a los raperos, a la calle. No me muevo tanto, pero sí que conozco mucha gente que viene de ahí y eso. Y aunque el beatbox ha crecido muchísimo como disciplina, sigue siendo un mundo especialmente masculinizado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Ha cambiado algo en los últimos años? Sí que cada vez hay más gente y se ve mucho las redes sociales con TikTok y mucha gente lo reconoce más a nivel, pues hago beatbox, bueno, sí, eso de la boca, ¿no? Sí se reconoce un poco, o sea, un poco más que antes, pero sigue siendo como una cosa nueva y sí que
hay, o sea, un nivel de masculinidad más grande que, o sea, por ejemplo, a nivel de España seremos, no sé, muy pocas, no sé si seremos como 5 como mucho a nivel de España que hacemos, que yo conozca, 5 mujeres. Y luego, pues, hombres sí que hay como mucha balanza desequilibrada. Pero sí que cada vez se ve, o sea, se anima más la peña, más mujeres al escenario. Cuesta, porque, o sea, el primer campeonato femenino, o sea, fui yo, y desde ahí poca gente todavía se anima, pero eso como una cosa muy nueva, todavía se tiene que dar como más a conocer, y como, desgraciadamente, como en todo, hay como ese desequilibrio tal, y aquí es bastante notorio, o sea, Pues, a nivel España y a nivel mundial. Ojalá, ¿no?, vaya creciendo también Sí, el movimiento, y ojalá también, ¿no?, se ofrezcan como espacios, lugares o sí, ¿no?, que vaya creciendo como la capacidad de hacer este estilo, porque sientes que hay espacios suficientes para que propuestas jóvenes y experimentales como la tuya puedan seguir creciendo. ¿Cómo imaginarías una ciudad ideal para artistas como tú? ¿Cómo sería? ¿Qué espacios, qué apoyos, qué condiciones tendríais que tener? Sí que, o sea, el beatbox es muy, eso, como he dicho antes, como muy nuevo, muy underground, poca gente lo conoce, y no sé si así como espacios físicos estaría muy bien, ¿no? Tener como un espacio físico para poder ir a hacer clases físicas, porque sí que se da como online y como muy así, pero algo como, no sé, o sea, estaría muy bien como algo físico, sí, pero, o sea, tampoco tengo mucha idea de arquitectura ni nada, o sea, yo suelto aquí mi movida, pero sí que, o sea, no estaría mal tampoco un sitio para estar, y también se ha dicho antes que estar en la calle que sea gratis también, ¿no? Que juntarse en la calle, que sea algo que esté, bueno, bien visto, o que se pueda realizar más a menudo o con más soltura, ¿no? Pues ojalá, ¿no?, podamos seguir recogiendo todas estas demandas de las personas jóvenes. Es que ricasco, Ireia, por ponerle ritmo, cuerpo y calle a este podcast. Y para cerrar, tal y como empezamos, te invitamos a ofrecernos un último tema. Hoy hemos hablado de ciudades envejecidas, pero también de ciudades que están por venir, de juventudes diversas que habitan entre lo previsible, lo normativo y lo que no estaba previsto, que convierten espacios de la ciudad en centros de vida, que transforman cuando pueden y se les deja. Hemos reflexionado sobre cómo se planifica la ciudad, sobre qué cuerpos la recorren y quién tiene voz para imaginarla. Y hemos puesto en cuestión la idea de planificar pensando en colectivos cerrados, porque la ciudad se vive desde muchas experiencias a la vez. Y lo que la hace más plural es dejar que esas experiencias se crucen, sin ponerles límites ni etiquetas.
Hemos visto que una ciudad más joven no es una ciudad para jóvenes, es una ciudad que se deja afectar por quienes la habitan, que aceptan formas de presencia y de uso que no siempre encajan en la norma y que protege espacios de autonomía y libertad lejos de la vigilancia constante. Y lo hemos hecho desde La Perrera, un edificio que fue perrera municipal, después almacén, y que hoy se ha convertido en un lugar para las personas jóvenes. Gracias por acompañarnos en este 5º episodio de Ni en tu casa ni en la mía, nuestro pequeño podcast ambulante producido por Urban Bat y realizado técnicamente por Alberto de la Hoz. Nos vemos y nos escuchamos el 26 de septiembre a las 7 de la tarde en Araialdea Cultur Factoría, donde hablaremos sobre cómo viven y crean las personas jóvenes más allá de la ciudad.